nuestro primer ponente y que va a hablar de actualización de las guías con implicaciones en nuestra práctica clínica. Gracias, Iñaki, por venir. Y vamos a hacer las preguntas al final de las dos presentaciones. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a AstraZeneca la oportunidad de participar en este simposio. Especialmente las gracias a James Busley y también a Ainhoa Elizondo, que de cuando en cuando me escriben correos. Bien, la idea sería hacer una actualización de las guías europeas de síndrome coronario agudo, tanto con elevación o sin elevación del ST, algunas implicaciones clínicas y de la guía de lípidos, tanto la europea como las guías de prevención. Esto para cualquiera parece como que es una tarea de héroes. Yo, desde luego, voy a intentar exponer los aspectos que me parecen más relevantes de las guías. He recibido honorarios por parte de AstraZeneca en calidad de ponente, en alguna ocasión. Bien, empiezo por las guías europeas de síndrome coronario agudo con elevación del ST, simplemente para decir que las novedades de estas guías son fundamentalmente 6 y están relacionadas con el diagnóstico precoz, haciendo especial hincapié en presentaciones atípicas, en la parada cardíaca, haciendo especial énfasis en la definición, sobre todo en el valor que tiene la hipotermia en estos pacientes y cuándo se debe hacer angiografía en pacientes que tienen parada cardíaca. En tercer lugar, el aspecto de la logística prehospitalaria, que yo creo que es muy importante, sobre todo donde queremos montar redes de infarto. En cuarto lugar, las estrategias de reperfusión y fundamentalmente la medición de los tiempos. Las estrategias para la angioplastia primaria, sobre todo el uso de recomendaciones de stents y tratamiento antitrombótico, y finalmente una miscelánea que tiene que ver algo con tratamientos de rutina y estrategia. Haré especial hincapié en el tema antiplaquetario y polipeniano. Y en la primera de todas es la definición universal de infarto agudo de miocardio. Ha habido a lo largo del tiempo muchísimas definiciones de infarto agudo de miocardio y esta es la que nos dicen recientemente las guías. Detección de subida o bajada de marcadores de daño miocárdico, fundamentalmente troponina T o I, y además una de estas tres, síntomas de isquemia, cambios nuevos, presumiblemente del STT, o bloqueo de rama izquierda de nuevo, desarrollo de ondas Q patológicas, o evidencia por imagen de nueva pérdida de miocardio viable o anomalías de motilidad, o identificación de trombo intracoronario en angiografía o autopsia. Además, si existe muerte cardíaca con síntomas sugestivos de isquemia y presumiblemente cambios nuevos del electro antes de que haya biomarcadores positivos, y finalmente trombosis de estén asociada a infarto detectado mediante angiografía. Entonces es la definición universal de infarto que recomiendan las guías. En cuanto a los aspectos más novedosos, pues nos insisten las guías en una cuestión relacionada con la importancia del reconocimiento precoz de las presentaciones atípicas. Parece que las presentaciones típicas pues son muy obvias para cualquiera, pero tenemos alguna dificultad para decidir si un bloqueo de rama izquierda es de novo o es antiguo, pacientes que son portadores de marcapasos, pacientes con síntomas persistentes de isquemia pero que no tienen elevación del ST, infarto posterior aislado o cambios en derivaciones inferiores y sobre todo elevación del segmento ST en AVR, señalando probablemente enfermedad de tronco. El segundo aspecto, la coronariografía inmediata con vistas a angioplastia primaria en supervivientes de parada cardíaca o síndrome coronario agudo con elevación o alta sospecha de infarto. Nos insisten mucho en los retrasos, menos de 90 minutos desde el primer contacto médico a la PCI, pero un máximo de 120 minutos es aceptable para la PCI en vez de fibrinólisis. Estamos acostumbrados a que muchos centros nos digan que hacen angioplastia primaria y yo creo que muchos centros hacen primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Los tiempos no están bien medidos. ¿Cuáles son los retrasos que nos dicen las guías que deben ser registrados y no solo registrados sino también monitorizados porque si no, no vamos a mejorar? Primer contacto médico, realización de electrocardiograma inferior a 10 minutos. Primer contacto médico, lisis inferior a 30 minutos. Y primer contacto médico, angioplastia primaria menor de 90 minutos. Por otra parte, la angioplastia primaria siempre estará indicada si existe evidencia de isquemia activa, incluso si los síntomas han comenzado por encima de las 12 horas. Por supuesto, después de lisis exitosa, debemos trasladar a todos los pacientes, si tenemos la facilidad en el hospital ningún problema, pero si no tenemos que trasladar a los pacientes a un centro
con PCI para un plazo óptimo entre 3 y 24 horas. Estos son los tiempos que nos indican las guías y la reflexión o el mensaje a lanzar aquí es que si no medimos no vamos a progresar nunca. Tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo realmente porque si no, no vamos a entrar nunca en un ciclo de mejora. Y esta es la estrategia que proponen las guías. Pacientes que tienen síndrome coronario agudo con elevación del ST deben ir directamente a un centro que tenga la capacidad para hacer angioplastia primaria, preferiblemente en menos de 1 hora y efectivamente de hacer la angioplastia primaria. En el caso contrario, que vaya a un departamento de emergencias o que ingrese a un hospital que no tenga esta facilidad, la pregunta es clara. ¿Puedo enviar al paciente a un centro donde me puedan hacer la angioplastia en menos de 120 minutos? Si la respuesta es sí, lo debe transferir y se acabó. Y si la respuesta es no, claramente debemos hacer fibrinolisis. Y una vez que hagamos la fibrinolisis, por supuesto si no hay contraindicaciones, debemos, si esta es exitosa, ya no tenemos ninguna prisa, debemos trasladar a un paciente en 3 o 24 horas y si la fibrinolisis no es exitosa, pues deberemos hacer una angioplastia de rescate. El esquema es bastante sencillo, pero muchas veces donde no lo cumplimos claramente es en el tema de los tiempos. Desde el punto de vista del stent, las guías recogen que el stent fármaco activo se debe preferir sobre el stent convencional. En cuanto a los antiagregantes, tanto el ticagrelor como el prasugrel son los preferidos sobre el clopidogrel como tratamiento añadido a la aspirina en la angioplastia primaria. La doble antiagregación, las guías nos la recomiendan para los siguientes 12 meses, con un mínimo de 1 mes para los stent convencionales y 6 meses para los recubiertos. La vivalirudina es el anticoagulante preferido para la angioplastia o la enoxaparina sobre la heparina no fraccionada. Se rebajan en las guías claramente la indicación del uso rutinario de inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Por otra parte, se rebaja la indicación del uso de betabloqueantes postinfarto en aquellos pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular. Por fin, las guías además nos señalan cómo es el manejo de la hiperglucemia o cómo debe ser el manejo de la hiperglucemia en la fase aguda del infarto agudo de miocardio, que yo creo que es muy importante. Por otra parte, nos reflejan que cómo debemos tratar de forma más detallada a los pacientes según el sexo, según tengan diabetes o no, según tengan enfermedad renal crónica o no, y nos insisten en la necesidad de mejorar nuestras estancias para mejorar la parte monetaria. Después de la fase aguda, nos señalan las guías que deben tener todos los pacientes un ecocardiograma y en pacientes con enfermedad multivaso deben tener pruebas de estrés e imagen para valoración de la isquemia residual o de la viabilidad miocárdica. Nos señalan también la necesidad de utilizar dosis altas de estatinas para todos los pacientes sin contraindicación o intolerancia a las mismas y señalan un objetivo a conseguir en el plazo de 4 a 6 semanas de un LDL colesterol inferior a 70 miligramos de decilitro o por lo menos el 50%, ya que nuestros pacientes son de alto riesgo. Aquí tenéis en esta gráfica lo que señala para el tratamiento antiagregante, aspirina oral y si no puede ser oral, intravenosa, es recomendada con una clase de recomendación 1 y nivel B y se debe utilizar un bloqueante de los receptores P2 y 12 con una clase de recomendación 1A y fundamentalmente son 3 los que tenemos, prasugrel en pacientes naïf, si no tienen historia previa de accidente cerebrovascular o transitorio o tiene una edad inferior a 75 años, evidencia 1B, ticagrelor también 1B y el clopidogrel es preferido cuando no tenemos a nuestra disposición ni ticagrelor ni prasugrel. Con relación a las dosis de antiplaquetarios, nos señalan una dosis de carga, que yo no sé si se hace en todos los hospitales así, de 150 a 300 miligramos de aspirina, si es intravenosa de 80 a 150 miligramos, seguido por una dosis de mantenimiento, que esta es la habitual, de unos 100 miligramos al día. El clopidogrel nos señala la dosis de carga de 600, seguido de mantenimiento de 75 días. El prasugrel, dosis de carga de 60 miligramos, seguido por una de mantenimiento de 10 miligramos, salvando las cuestiones relacionadas con el peso, que recomiendan 5 miligramos. Esta indicación no está realmente basada en evidencia y en pacientes de más de 75 años también nos señalan 5 miligramos, pero tampoco está refrendada por la evidencia. En cuanto al ticagrelor, dosis de carga de 180 miligramos y una dosis de mantenimiento de 20 miligramos. De los demás,
pues no voy a hablar porque por cuestión de tiempo. Con relación a los pacientes, a las dosis de antiagregantes en pacientes que tienen un aclaramiento de creatinina inferior a 60, pues no debemos hacer o no tenemos por qué hacer ajustes de dosis ni para la aspirina, ni para el clopidogrel, ni para el prasugrel, ni ticagrelor. Para la enoxaparina, cuando el aclaramiento es menor de 30, debemos utilizarla cada 24 horas y para la bivalirudina también tenemos que tener en cuenta que la función renal está deteriorada. Con relación a los lípidos, las guías nos dicen que debemos medir a todos los pacientes el perfil lipídico tan pronto como sea lo posible, recomendación 1C, iniciar y continuar estatinas a dosis altas de forma temprana en todos los pacientes sin contraindicación a las mismas, y la valoración del LDL colesterol a las 4 o 6 semanas para asegurar que se han alcanzado estos niveles que dicen las evidencias inferiores a 70 miligramos de cilindro. Estamos esperando el siguiente consenso americano y yo personalmente creo que esta cifra incluso va a ser rebajada. Voy a repasar ahora rápidamente las guías de síndrome coronario agudo sin elevación del ST y aquí hay una especie de decálogo. En las guías se comparan el síndrome coronario agudo sin elevación con el de elevación y se determina que es más frecuente. Estamos viendo en práctica clínica prácticamente un 60-65% de nuestros pacientes tienen síndrome coronario agudo sin elevación de ST frente a los que la tienen. La mortalidad inicial es más baja, pero a los 6 meses se iguala. La estrategia de atención a los pacientes debe ser en unidad de dolor torácico, en unidad coronaria. Debemos manejar los síntomas y la isquemia y monitorizar el electrocardiograma y las troponinas. En cuanto a la presentación clínica, se divide en 4 aspectos: dolor torácico prolongado, angina reciente comienzo de nuevo, desestabilización de angina reciente o angina postinfarto. Con relación al electrocardiograma, igual que en las guías para el síndrome coronario agudo con elevación del ST, nos señala la necesidad de hacerlas precozmente, valorar el segmento ST y la T y comparar en el tiempo varios electrocardiogramas para comprobar las alteraciones. Es claro que un electrocardiograma normal no excluye el diagnóstico porque podemos tener una isquemia oculta cuando hay afectación de circunflejo o afectación del ventrículo derecho. En cuanto a los biomarcadores, se exige la necesidad de utilizar la troponina T o la I. Cuando la utilizamos una sola vez, el valor predictivo negativo está en torno del 95% y cuando hacemos ya 2 tomas, el valor predictivo negativo es del 100%. Hay múltiples, recordar esta cuestión de la troponinitis aguda, sobre todo los que no son cardiólogos y están en urgencias. Recibimos muchas hojas de consulta con relación a elevaciones de troponina. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con taquiarritmias, bradiarritmias severas, miocarditis aguda, aneurismas disecante, embolia pulmonar, hemorragia subaracnoidea, disfunción renal crónica, pacientes en estado crítico, sobre todo cuando tienen sepsis, que pueden elevar las troponinas y no tienen que tener ningún problema isquémico. Por otra parte, las guías nos señalan una serie de pruebas no invasivas que debemos hacer nuestros pacientes, como son el ecocardiograma, ya en unidad de dolor torácico, la ergometría para descartar enfermedad coronaria en pacientes a los que no tienen dolor o tienen electrocardiograma normal y tienen biomarcadores negativos, en los hospitales donde hay ataque multicorte, en los pacientes con probabilidad baja o intermedia y que las cosas no están del todo claro por biomarcadores por electrocardiograma y en algunos sitios pues también la cardioresonancia. En cuanto a la coronariografía, debe ser realizada de forma urgente, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Debemos valorar en todos nuestros pacientes el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico. El riesgo isquémico lo vamos a hacer a través de las puntuaciones de riesgo del Grace y el riesgo hemorrágico del Crusade, siendo los marcadores de mayor riesgo, clínicos o electrocardiográficos. Los clínicos los conocéis perfectamente, episodios continuos o frecuentes de dolor, taquicardia, hipotensión o insuficiencia cardíaca, y los electrocardiográficos, fundamentalmente movimiento del electrocardiograma. Aquí tenéis el cálculo del riesgo por el Grace, que simplemente se va uno a una página, mete los datos y puede perfectamente saber cuál es la probabilidad de muerte intrahospitalaria o muerte infarto a los 6 meses. Esto lo debemos hacer de forma rutinaria. Tenéis en la diapositiva cómo categoriza en función de las puntuaciones el riesgo, tanto de muerte hospitalaria como después a los 6 meses de muerte o infarto. Por otra parte, siempre cuando utilizamos fármacos, debemos medir la relación entre el riesgo y el beneficio, y en este sentido debemos aplicar la puntuación del riesgo del Crusade. Aquí veis los factores que determinan la página de internet donde cualquiera puede meter estos datos y le da directamente la puntuación. Y veis como, por ejemplo,
en esta mujer que tiene un aclaramiento de creatinina entre 30 y 60, una frecuencia cardíaca de 100, es diabética y tiene una presión sistólica de 100, además con una enfermedad periférica y un hematocrito menor de 40, la puntuación es 69, lo que equivale a un riesgo de sangrado de un 23%. Esto hay que tenerlo en cuenta en todos nuestros pacientes. Recientemente, Gabriel Steg ha publicado también algún otro factor de riesgo que está asociado al riesgo de hemorragia, como puede ser la edad, el sexo femenino, el grado de insuficiencia renal, la historia previa de sangrado, el bajo peso corporal y el hecho de que sean sometidos a procedimientos intervencionistas de larga duración, y estos son factores claramente predictores de riesgo hemorrágico. En cuanto al tratamiento antiplaquetario, de nuevo la aspirina prevalece como primer antiplaquetario y posteriormente hay que asociarlo a un inhibidor del receptor P2Y12, concretamente el ticagrelor a dosis de carga de 180 miligramos, seguido por dosis de 90 diarios a todos los pacientes como estrategia inicial o incluso cuando ya se ha comenzado tratamiento con clopidogrel, y el prasugrel en este caso se recomienda para los pacientes que están naïf, en los cuales se conoce la anatomía coronaria. Esta cuestión ha sido, como habéis visto, quitada en las guías que tienen elevación del segmento ST, y los niveles de recomendación son 1B para ambos, para los dos antiagregantes. Las guías europeas de prevención secundaria se definen exactamente en los mismos niveles de evidencia que las guías de síndrome coronario agudo. La única guía en la que existe una recomendación concreta que diferencia un poco el ticagrelor del prasugrel, en este caso es la guía americana, en la que, como veis a la izquierda, dice en pacientes en el primer año después de un síndrome coronario agudo que no han sido sometidos a angioplastia percutánea, recomendamos tratamiento antiplaquetario dual con ticagrelor 90 más aspirina o clopidogrel 75 más aspirina, y sugerimos, dice con un grado 2B, sugerimos ticagrelor 90 miligramos más bajas dosis de aspirina sobre clopidogrel. En pacientes en el primer año del síndrome coronario agudo que sí han sido sometidos a angioplastia y que además tienen un stent, recomiendan tratamiento doble, por supuesto, bien con clopidogrel o bien con ticagrelor o bien con prasugrel, y se sugiere que estos pacientes puedan tomar ticagrelor 90 miligramos 2 veces al día más bajas dosis de aspirina sobre clopidogrel 75 miligramos o bajas dosis de aspirina también con un nivel 2. Por tanto, en el mercado nos encontramos con 3 antiagregantes plaquetarios. A la izquierda tenemos el clopidogrel, es como un globo aerostático, llevamos utilizándolo 10 años, tenemos mucha experiencia. La barquilla es la aspirina. Tenemos a mi derecha el prasugrel, está comenzando su despegue, también asociado a la aspirina, y el ticagrelor está calentando motores para salir, está calentando el aire para que el globo aerostático se eleve. Hay diferencias entre estos antiagregantes en el sentido de que clopidogrel y prasugrel son tienopiridinas, sin embargo ticagrelor es una triazolopirimidina. La unión al receptor es irreversible en el caso de clopidogrel y prasugrel y es reversible en el caso del ticagrelor. La activación, los dos, clopidogrel y prasugrel, son prodrogas, sin embargo el ticagrelor es una droga activa. El comienzo de acción es mucho más rápido tanto en prasugrel como en ticagrelor, como veis. La duración del efecto es algo diferente de prasugrel y ticagrelor, y la necesidad de suspenderlo antes de la cirugía también es diferente en cada uno de los antiplaquetarios. El clopidogrel, y haciendo un símil con la Fórmula 1, es un fármaco al que estamos muy acostumbrados. Lo ha manejado un tipo que es el campeón del mundo, muchas veces lo ha manejado, y tiene una serie de ventajas, sobre todo es la dilatada experiencia, la evidencia sólida de los ensayos randomizados y los registros, y el bajo coste. Estas son, con diferencia, las ventajas del clopidogrel, y además que tiene un estudio que lo avala, muy importante, que es el CURE. Las desventajas claras es que el comienzo de acción es más lento, existen hipo no respondedores y el efecto depende claramente del genotipo. Y ahora nos vienen dos fórmulas 1, cada uno que se quede con el que le dé la gana. El ticagrelor tiene una serie de ventajas, es fiable, es rápido, es potente, no se biotransforma
independiente el beneficio del genotipo y tiene un beneficio sobre mortalidad. ¿Qué desventajas tiene? En algunos produce disnea suspirosa, bradicardia, aunque también el clopidogrel la produce, se debe dar en 2 dosis y el caballo de batalla probablemente sea el coste. El prasugrel tiene como ventajas también que es potente y rápido, reduce eventos isquémicos sobre el clopidogrel y es especialmente útil en pacientes diabéticos. Como desventajas, pues, hemorragia en pacientes que tienen compromiso vital, puede ser perjudicial en pacientes que han tenido un ictus, un accidente cerebrovascular transitorio y por ahora no está demostrado el beneficio en pacientes de más de 75 años y menos de 60 kilos de peso. De modo que son 2 fórmulas 1 que se pueden conducir y cada uno tiene que elegir en función del circuito. Pero que son fórmulas 1 está clarísimo, porque fijaos cómo aceleran y cómo frenan. Aquí está la relación con relación a la inhibición plaquetaria de ticagrelor frente a prasugrel, frente a clopidogrel o placebo. Vemos cómo acelera, seguro que le gana en la salida y cuando tiene que frenar, pues también frena antes que el clopidogrel. Por tanto, fórmula 1, buenos fármacos antiagregantes. ¿Y por qué razón? Pues porque tiene un estudio que lo avala claramente, el estudio Plató, que en pacientes, cuando se compara en pacientes con el clopidogrel, en el objetivo primario de muerte cardiovascular, infarto, ictus, hay una reducción significativa del 16% para un NT de 54 y veis que sobre todo la muerte cardiovascular está claramente reducida en el grupo de los pacientes que toman ticagrelor. Aquí tenéis toda la reducción de objetivos simples y combinados, incluida la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular y la mortalidad total, que es el único antiagregante que lo tiene claramente. Fijaos en la reducción de infarto de miocardio, la significación que tiene y la muerte cardiovascular, pero no solo eso, sino también la muerte total. Esto lo pueden decir muy pocos fármacos. Hemos dicho eficacia muy importante, pero también seguridad muy importante. Aquí veis toda la hemorragia mayor relacionada y no relacionada con la cirugía cardíaca y veis que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa entre el ticagrelor y el clopidogrel. El otro fórmula 1 es el prasugrel, tiene el estudio importante o pivotal, el estudio Tritón TIMI38, más de 13.000 pacientes. Veis que es capaz de disminuir 138 eventos para un NT de 46, pero a costa de producir también algún grado de hemorragia en 35 pacientes. Por tanto, el beneficio clínico neto, objetivo, primario más sangrado, a favor de prasugrel, determina una reducción de un 13% del riesgo. Deberemos tratar unos 1.000 pacientes para reducir 23 infartos con el efecto secundario de producir 6 sangrados mayores. Recientemente se ha publicado el estudio Trilogy, que ha comparado precisamente prasugrel con clopidogrel, y la verdad es que el endpoint primario de eficacia a los 30 meses, prácticamente la eficacia es muy similar. Las curvas se separan al año, no se conoce muy bien por qué se produce este fenómeno, pero lo que sí se ha podido demostrar es que por lo menos el prasugrel es tan seguro como el clopidogrel con relación al asunto de la seguridad y por tanto de la hemorragia. Yo sé que las comparaciones son odiosas y no se deben hacer. Jaume Marrugat tiene pendiente de un artículo en la Sociedad Española de en la Revista Española de Cardiología, en la que dice que de ninguna manera debemos comparar ensayos. Los ensayos son diferentes, los escenarios clínicos son diferentes, pero existen publicaciones en que efectivamente comparan el subestudio del Plató con el Trilogy recientemente y como podéis ver, pues en este caso, insisto que no son grupos comparables, pero sale mejor retratado claramente el ticagrelor, puesto que reduce el endpoint combinado de muerte vascular, infarto e ictus y todas las causas de muerte, y no así lo hace el prasugrel. ¿Y cuál elegir? Pues como en la canción de Jarabe de Palo, depende. Depende del tipo de paciente que tengamos, del riesgo que tenga, del riesgo de isquemia, del riesgo de hemorragia. En general el clopidogrel, si ticagrelor y prasugrel no están disponibles, si los pacientes no son de alto riesgo, si no hay una estrategia definida con relación a la revascularización mecánica, si no se va a hacer angiografía. El ticagrelor es claro que tendrá beneficios en pacientes de alto riesgo, cuando alto riesgo viene definido por biomarcadores y cambios electrocardiográficos, cuando no hay ictus hemorrágico previo,
o no hay muy alto riesgo de hemorragia, en pacientes que no tienen EPOC o bradiarritmia. En pacientes ancianos y jóvenes es lo mismo, el subestudio de pacientes de más de 75 años o menos de 75 años muestra exactamente igual y puede mostrar mucho beneficio en pacientes con enfermedad renal crónica. El prasugrel lo podríamos reservar en pacientes de alto riesgo, en aquellos que tienen PCI planificada, en pacientes que son naïf para antiagregante, en diabéticos, pero que cumplan las condiciones de que no tienen un ictus previo, ni un accidente cerebrovascular isquémico transitorio, pacientes de menos de 75 años y pacientes de más de 60 kilos de peso. Aquí tenéis los datos a 9 y 15 meses de los 3 antiagregantes que más utilizamos con el NT y el NNH. Cambio totalmente de escenario para ir rápidamente a las guías de lípidos con relación fundamentalmente a los pacientes de más alto riesgo. Las guías europeas de lípidos son totalmente LDL-céntricas. Nosotros como médicos no tratamos cifras de colesterol, tratamos riesgo cardiovascular y por tanto lo debemos medir. Establecemos una serie de niveles de riesgo, muy alto riesgo, y en este muy alto riesgo decimos enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad renal crónica o un score superior a 10 y así sucesivamente. Y establecemos una serie de objetivos lipídicos en los pacientes de muy alto riesgo que van a 70 miligramos decilitro o una reducción del 50% de los niveles de LDL colesterol. Claro, discutir si un paciente diabético es de muy alto riesgo o de alto riesgo, pues, y qué tipo de paciente con enfermedad renal crónica es de realmente de mal alto riesgo, pues no nos lo habían definido las guías y las guías de prevención, las nuevas, sí que nos han definido que los pacientes de muy alto riesgo son aquellos, por supuesto, coronarios, que tienen enfermedad cardiovascular establecida, o que son diabéticos y tienen además algún factor de riesgo cardiovascular o lesión de órgano diana, y son pacientes con enfermedad renal crónica de muy alto riesgo, aquellos que tienen un EGFR por debajo de 30 mililitros minuto. Y en todos estos debemos intentar alcanzar los 70 miligramos decilitro o una reducción al menos del 50% del LDL. ¿Y por qué razón? Pues porque los enfermos renales crónicos, como conocemos ya en un trabajo clásico del New England, fijaos, la función renal, el aclaramiento de creatinina, el EGFR calculado, y fijaos la relación que tiene con los eventos cardiovasculares. O más recientemente, en un grupo de pacientes con enfermedad coronaria, más de 4.000 pacientes, fijaos la diferencia que existe en función del EGFR, pero cuando éste se reduce por debajo de 40 o de 30, los eventos coronarios empiezan a aparecer de forma exponencial. ¿Cuáles son las recomendaciones de las guías con relación al tratamiento? Clarísimamente, el LDL es el objetivo y las estatinas utilizadas a la dosis más alta recomendadas o a dosis máximas toleradas para alcanzar el nivel que nos proponemos. Las guías nos señalan unas tablas en las que podemos perfectamente calcular esa reducción del LDL de colesterol. Aquí está el punto de corte, reducción del 50%, y solamente vemos que atorvastatina y rosuvastatina son capaces de reducir un 50% de entrada el nivel de LDL de colesterol. En esta tabla, tal vez más clara, se ve como en tratamiento con estatinas o el tratamiento combinado solamente atorvastatina 80 o rosuvastatina 20 o 40 y también la combinación de Simbas 40 ezetimiba 10 son capaces de reducir los niveles en más de un 50%. Pero después de todas las guías aparece de repente el metaanálisis de los trialistas del colesterol y encima nos dice o nos refrenda la idea que por cada milimol, es decir, 39 miligramos de decilitro, que bajemos el LDL de colesterol, se puede reducir el riesgo aproximadamente un 20%, pero eso en todos los niveles de riesgo, incluso en aquellos que tienen más bajo riesgo. Y miremoslo por donde lo miremos, por sus grupos de edad, por sus grupos de riesgo, por sus grupos de revascularización coronaria o no, vemos que todos los pacientes salen beneficiados. Y realmente las gráficas son impresionantes, reducción de eventos vasculares mayores, fijaos, a mayor riesgo, mayor reducción de mortalidad vascular. A las estatinas altas dosis se les había cargado el San Benito de los efectos secundarios. Y este metaanálisis, el más importante que se ha realizado, de repente nos dice que no existe riesgo alguno con relación a los problemas neoplásicos, que la miopatía se da en una cifra de 0,5 por 1000 a 5 años, una cifra bastante pequeña, la rhabdomiolisis 0,1 por 1000, el ictus hemorrágico 0,5 por 1000 por cada milimol de reducción, que se minimiza claramente con la reducción de ictus, la diabetes
tan publicada en metaanálisis, más metaanálisis, motivo de pelea de no sé cuántas revistas, 0.1% año, parece una cifra bastante discreta. Este aumento del riesgo es 50 veces menor que el beneficio del tratamiento, incluso en pacientes de bajo riesgo. Y además sabemos que la mayor parte de nuestros pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, cuando les hacemos una analítica de LDL, están en este rango. El 75% de ellos tienen niveles de LDL por debajo de 130. Por tanto, están a tiros debajo de ofrecerles una estatina a altas dosis para conseguir esa reducción del 50% y llevarlos a las cifras que queremos. Incluso después de este metaanálisis, se nos ha hecho la pregunta en las revistas más prestigiosas, estatinas para todos los mayores de 50 años, y realmente es muy llamativo que cuando nacemos tenemos un LDL colesterol entre 40 y 50 en cordón umbilical, y según nos vamos haciendo mayores el LDL va subiendo. Este es el LDL de la población americana por tramos de edad, pero es que en chavales de 12 a 17 años el LDL colesterol ya está en 87, y se ven ya placas de ateroma de 0,5 milímetros en el 17% de los chavales de 13 a 19 años y en el 60% de los de 30 a 39 años. 2 demostraciones por angiografía, por eco intracoronario, para ver un chico de 19 años con placa de ateroma, una mujer de 33 años con una placa de ateroma extraordinaria. Aquí tenéis la gráfica, la posibilidad de tener una placa de ateroma en pacientes de más de 50 años que sea significativa es superior al 80%. Por tanto, está clarísimo que el LDL, cuanto más bajo mejor, no tenemos cifra inferior para el LDL hoy por hoy, y seguramente cuanto antes mejor. ¿Y cuál es la realidad? ¿Qué es lo que hacemos en clínica? Tenemos los datos del Eurospire, y ya estoy acabando. 55% de los pacientes que tenemos con cifras de que hayan tenido un síndrome coronario agudo, con cifras de LDL inferiores no a 70, sino a 100. Los resultados de DISIS España exactamente igual, tremendamente desalentadores. Debemos estar mucho más preocupados por el LDL colesterol de lo que estamos. Y un aspecto importante, y con esta es mi última diapositiva, el nivel del cumplimiento. El nivel de cumplimiento o de la adherencia al tratamiento, casi siempre tenemos la costumbre de echarle la culpa a los pacientes, incumplimiento terapéutico. Los médicos también tenemos una cierta inercia terapéutica. Y traigo a colación un estudio cualquiera de médicos de familia ingleses en los que los médicos se han hecho screening lipídico solamente el 36% frente a sus pacientes que se lo han hecho en el 72% de los casos. Cuando los médicos se han hecho screening lipídico toman tratamiento el 21%, los pacientes el 62%. Y se titulan la dosis, los médicos el 27% y los pacientes el 83%. O no creemos o no sé lo que nos pasa. Es como los curas, ¿no? Predicamos sin aplicar. Y yo creo que esta es la diapositiva definitiva, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Hacernos un análisis de colesterol o que nos hagan la autopsia? Es un poco dramático. Muchísimas gracias por vuestra atención.